Objective of this lesson. Objetivo de esta lección. In today's class, you will learn how to form and use questions in the present continuous tense. En la clase de hoy van a aprender a formular y a hacer preguntas en el tiempo del presente continuo. By the end of this lesson, you will be able to ask and answer questions about actions happening right now. Al final de esta lección, podrás hacer y responder preguntas sobre acciones que están sucediendo en este momento. What's up, everybody? Welcome back to your English Lab. I'm Layari. ¿Qué lo que, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su laboratorio de inglés. Yo soy Layari. Y les quiero dar la más cordial bienvenida a la clase número 4 de este Basic English Grammar Course. ¿Cómo están? Déjenme saber en los comentarios qué tal. In our last class, en nuestra última clase, we learned about the present continuous tense and how to describe actions happening right now. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Sobre el presente continuo y cómo describir acciones que estaban sucediendo en el momento preciso. O sea, cómo decir cosas que están pasando ahora. Eso aprendimos. Hoy, we'll build on that by learning how to form questions in the present continuous. Hoy nos basaremos en eso mismo que aprendimos la clase pasada para formular preguntas en el presente continuo. Comencemos la clase con una breve descripción, ¿ok? Vamos a describir de qué trata esta clase para que entremos en el sazoncito. Okay, so today's class will focus on forming questions in the present continuous tense. La clase de hoy, mejor dicho, en este video, nos vamos a concentrar en la formulación de preguntas en el tiempo del presente continuo. We will look at the structure, analizaremos la estructura, practice with examples, vamos a practicar con ejemplos, and do some exercises to reinforce your understanding. Y haremos algunos ejercicios para reforzar la comprensión sobre este tema. ¿Les parece bien? As you remember from the previous class, como recordarás de la clase anterior, the present continuous is formed with the pronoun, the verb to be, and the following verb plus the suffix ing at the end. El presente continuo se forma con el pronombre, el verbo to be y el siguiente verbo terminado en el sufijo ing. Muy bien. ¿Qué vimos de la clase de pasada y qué acabamos de repasar? Bueno, pues que tenemos el pronombre, el verbo to be, más el siguiente verbo terminado en ing. For example, I am working. Yo estoy trabajando. He is working. Él está trabajando. Pon atención y pronuncia en alta voz después de mí. She is working. It is working. Bien. We are working. You are working. They are working. Muy bien, eso les sirve de repaso de la clase anterior. Ahora te voy a explicar cómo hacer preguntas. Question forms are made by changing the word order of the sentence. La forma interrogativa se hace cambiando el orden de las palabras dentro de la oración. ¿Y qué les recuerda eso a ustedes? Piensen. La clase número 2. En la clase número 2 recuerden que aprendieron a hacer preguntas utilizando el verbo to be. Señores, es lo mismo, es el mismo orden. Yes, no questions are created by moving the verb be to the beginning of the sentence. Las preguntas de sí o no, o sea, las preguntas cerradas que se deben responder con un sí o no, se hacen moviendo el verbo to be al inicio de la oración. Lo mismo que ustedes aprendieron en la clase número 2.
WH questions are formed by moving the verb to be to the second place and adding the WH word at the beginning. Las preguntas WH se forman moviendo el verbo to be al segundo lugar y agregando la WH word al principio de la oración. Eso lo vimos en la clase número 3. Vimos las WH questions en la clase número 3. Entonces, la estructura es la siguiente. WH word, la palabra que comienza con WH, más el verbo to be, más el sujeto, más el siguiente verbo terminado en ing y el resto de información que tú quieres agregar a la oración. Ahora, con este ejemplo te explico la teoría. Vamos a comenzar con este positive statement, con esta declaración positiva que dice, I am eating. Yo estoy comiendo. Si yo quisiera hacer una pregunta de yes or no, lo único que tengo que hacer es mover el verbo to be, que aquí se encuentra en segundo lugar, al primer lugar. Entonces, vámonos a la casilla del medio, yes, no question. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el verbo to be? Exacto, está en el primer lugar. Inmediatamente yo hago ese cambio en la estructura de la oración, ya estoy preguntando. Y dice así, am I eating? Yo estoy comiendo. Pero ya, obviamente, al decirlo así, le da una connotación de interrogativo. Si yo quisiera hacer esta misma pregunta, pero para que me den más detalles, agrego una WH word, una palabra WH. Recuerden que las palabras WH son who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how, cómo. Bien. Entonces agrego la WH word que le corresponda a mi pregunta y continúo con la misma estructura de la yes no question. En la teoría te decía, agrego la WH word al principio, muevo el verbo to be al segundo lugar y ya el resto de lo que quiero decir, teniendo en cuenta que el verbo principal siempre va a terminar en ing. Porque aquí estoy preguntando cosas que estén pasando en el momento. O sea, yo estoy preguntando algo de lo que yo estoy haciendo ahora. Que quede claro que estamos en este ámbito. Entonces, para no marearlos tanto, la pregunta quedaría tal como lo ven en la tercera casilla. What am I eating? What am I eating? ¿Qué estoy comiendo? Y ahí, obviamente, se puede ampliar un poco más la respuesta. Más o menos por el minuto número 3 de esta clase, vimos casi que esta misma casilla, esta misma tabla, pero era con las positive sentences. Ahora tenemos question form, o sea, aplicando lo mismo que acabamos de ver en la teoría. Mover el verbo to be al inicio y la estructura de la oración sigue igual. Verbo to be, sujeto o pronombre, el verbo en ing y el resto de lo que quieres agregar a la oración. Entonces, donde dice helping verb es porque aquí el verbo to be es un auxiliar del verbo principal que en este caso está terminando en ing porque lo que yo quiero es preguntar cosas que estén pasando en este momento. Estas oraciones interrogativas, dígase preguntas que ven en pantalla, básicamente es lo mismo que vimos al principio, pero ahora convertido en pregunta en el presente continuo. Bien. Entonces, presta atención y pronuncia después de mí. Vamos. Am I working? Is he working? Is she working? Is it working? Are we working? Are you working? Are they working? Señores, yo espero que ustedes estén pronunciando en alta voz después de mí. Recuerden que
este cursito, aunque esté aquí en YouTube, estas clases, no tiene nada que envidiarle a una clase pagada, porque así mismo se lo van a poner a pronunciar. Le van a explicar la teoría, le van a dar ejemplos, le van a poner a pronunciar, le van a poner ejercicio y así sucesivamente. Así que yo espero que estén todos bien comprometidos con la clase. Para que todo haga más sentido, vamos a poner lo que vimos en la teoría más la estructura en ejemplos. Empezamos con las positive question examples. Estas oraciones las vamos a pronunciar 2 veces. Primero, pausadamente y luego a un ritmo normal. Es decir, pausadamente. Am I late? Y a un ritmo normal. Am I late? No, you are on time. No, you are on time. Is your mother at home? Is your mother at home? No, she's out. No, she's out. Is it cold in your room? Is it cold in your room? Yes, a little. Yes, a little. Are they new shoes? Are they new shoes? Yes, they are. Yes, they are. Antes de continuar con la clase, quiero agregar que decidí hacer esas 2 pronunciaciones, una la oración pronunciándola pausadamente para que ustedes vean todas las palabras como suenan y luego una velocidad normal para que entiendan cómo en la vida cotidiana se pueden decir esas mismas oraciones. Bien, porque en nuestro idioma natal hablamos bien rápido, principalmente aquí en mi país, la República Dominicana, la gente habla rápido. Pasa lo mismo en el inglés. Ustedes van a encontrar con personas que hablan muy rápido y ustedes van a decir, Dios mío, ¿pero qué me dijo? ¿Por qué? Porque si te acostumbras a escuchar todo lentamente, está mal, porque en la vida real eso no es así. Se habla, ¿verdad? Rápido, se habla más fluido. Present continuous questions. Bueno, para que no se me vayan a confundir, acaban de ver las preguntas de yes or no. Recuerden que normalmente cuando hacemos preguntas con el verbo to be, se van a responder con un yes or no. Ahora van a ver ejemplos de present continuous questions. ¿Bien? Seguimos con las 2 pronunciaciones, una pausada y la siguiente a una velocidad normal. Are you feeling okay? Are you feeling okay? Yes, I'm fine. Thanks. Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Is it raining? Yes, take an umbrella. Yes, take an umbrella. Why are you wearing a coat? Why are you wearing a coat? It's not cold. It's not cold. What's Paul doing? What's Paul doing? He's studying for his exams. He's studying for his exams. What are the children doing? What are the children doing? They are watching TV. They're watching TV. Look, there's Emily. Look, there's Emily. Where's she going? Where's she going? Who are you waiting for? Who are you waiting for? Are you waiting for Sue? Are you waiting for Sue? The way of asking focuses on different aspects. La manera en la que tú preguntas se enfoca en diferentes aspectos. With the verb be,
asking about current state of being or condition. Con el verbo to be, estás preguntando acerca del estado actual del ser o la condición de esa persona. For example, are you late? ¿Llegas tarde? While asking with the present continuous focuses on the ongoing action and its reason. Mientras que cuando preguntas con el presente continuo te estás concentrando en la acción y la razón. Y que conste que es la acción en curso, dígase lo que está pasando en el momento que tú haces esa pregunta. For example, why are you arriving late? ¿Por qué estás llegando tarde? Con el verbo to be, are you late? ¿Qué estás preguntando? Sobre el estado actual de esa persona o la condición. Con el presente continuo, why are you arriving late? ¿Qué estás preguntando? Estás concentrándote en la acción y su razón. Entonces, esas son las diferencias claves que tiene hacer una pregunta de una forma o hacer una pregunta de otra forma. Tengan eso pendiente porque de aquí en adelante ya ustedes saben hacer preguntas de ambas maneras, con el verbo to be, que normalmente serían preguntas de yes or no, y con el presente continuo, que ustedes se están enfocando en presentar lo que está pasando en el momento y la razón y la acción. Bien, entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran saber, ya ustedes saben cómo formar las preguntas de ahora en adelante. Ay, mi amor, ¿están aprendiendo o no están aprendiendo, Word order in questions. Orden de las palabras en las preguntas. Refresquemos lo ya aprendido. Cuando hacemos preguntas en inglés, esto tiene una estructura. De eso ya habíamos hablado. ¿Ok? Y se los expliqué en la clase número 3 cuando les decía las WH questions. ¿Bien? Entonces, cuando vas a hacer una pregunta en el presente continuo, se hace de la siguiente manera. El verbo to be, el sujeto o pronombre, más el otro verbo terminado en ing. Por lo que la oración correcta es Is Ben working today? Verbo to be, el sujeto, el otro verbo terminado en ing y el resto de lo que quieres agregar a la oración. Por lo tanto, decir Is working Ben today? Está mal porque no sigue este orden. Aunque si lo traducimos literalmente del español al inglés, puede que la incorrecta te haga más sentido. Sí, amor, pero eso es en español. En inglés tiene una estructura para hacer la pregunta. Y como yo te comentaba en la clase número 3, se debe hacer en esa estructura para que se deba entender que es una pregunta. ¿Bien? Básicamente lo que hacemos es poner el verbo to be antes del sujeto para formar la pregunta. ¿Bien? Y cuando hacemos preguntas con las WH word, con las palabras que empiezan con WH, simplemente se agrega la palabra interrogativa al comienzo de la estructura de la oración. Y luego sigue igual, verbo to be, sujeto, el otro verbo en ing y el resto de la oración. For example, what are you doing? Ahora lo mismo, pero usando una WH word, una palabra interrogativa que empieza con WH. Bien, dice aquí, where are those people going? Esa oración está correcta porque sigue la estructura. Primero la palabra interrogativa, verbo to be, sujeto y el próximo verbo en ing. Por ejemplo, si dices, where are going those people? Está mal dicho. ¿Por qué? Porque no sigue la estructura y el oyente se puede confundir. Me gustaría aclarar algo que puede causar confusión para los que son principiantes. Bien, esta oración que ven en pantalla en español significa ¿a dónde va esa gente? O ¿a dónde van aquella gente? Bien, en español podemos decir las preguntas de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y siempre que lo hagamos en un tono interrogativo se nos entiende. Bien, ¿a dónde va esa gente?
¿esa gente a dónde va? ¿Verdad que se entiende? Se entiende de ambas maneras, pero no. En el inglés tienes que seguir la estructura que te he conversado ya, de la que les duele la cabeza, seguro, de tanto que lo he repetido. Sí, tienes que seguir esa estructura. En caso de que te lo preguntes como, ay, ¿por qué no se puede hacer de atrás para adelante y de adelante para atrás? No, no funciona así. Para que se entienda que estás haciendo una pregunta, por favor, sigue esta estructura, es muy importante, para que no confundas a la persona con la que tú estás hablando. Short answers. Respuestas cortas. En esta ustedes son pro, porque ya esto lo vieron. No es como llover sobre mojado, sino volverles a indicar que cuando se te hace una pregunta utilizando el verbo to be, respondes igualmente con el verbo to be. Bien, for example, are you going now? ¿Vas ahora? Yes, I am. Is Ben working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. Bien, entonces todas estas preguntas, ese yes I am, no I'm not, etc., estás ya sea afirmando o negando. ¿Qué pasa? Que la pregunta se te está haciendo con un auxiliar. Con ese mismo auxiliar debes responder. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay otras maneras de hacer pregunta. Está las preguntas que se hacen con el verbo do, con el verbo have y con los verbos modales. Entonces, cada uno de esos tiene su manera de responderse. El auxiliar que se está utilizando para hacerte la pregunta es el mismo auxiliar que se debe usar para hacer la respuesta. Exercises, ejercicios. O sea, señores, que ha llegado la hora de poner en práctica todo lo que les he estado enseñando durante el transcurso de esta clase, de este video. Los que ya están viendo este curso desde la clase 1 hasta esta, que es la número 4, saben que amo la frase practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Y es que no tiene sentido que estés aquí en este cursito si no lo estás poniendo en práctica. Necesitas ponerlo en práctica primero plasmándolo en papel con tu lápiz, con tu puño y letra. Primero de esa manera, porque así es como tú mismo te vas a autoevaluar si estás entendiendo o no las clases. Y tú mismo vas a confirmar si estás listo para salir a hablar inglés al exterior. Bien, yo espero que ustedes hayan encontrado un compadrito, una comadre, un canchanchancito, un pana, para poner en práctica esto. Si conseguiste un compañerito, hablen inglés entre ustedes. Lo que ya están aprendiendo, díganlo, no importa. Si son 2 palabras que sabes decir, esas 2 palabras tienes que usarla. Bien, y nada, señores, recordarles que tienen 2 opciones para los ejercicios. Miren. En un salón de clases, el profesor tomaría por lo menos 10 minutos. Pone el ejercicio en la pizarra y les va a decir a ustedes, copien eso y llénenlo. Después que pasa el tiempo, el profesor se para, ¿verdad? Los deja a ustedes trabajar y luego se para y detiene todo. Y empieza a buscar participantes. Fulano, la número 1. Fulanita, la número 2. Y así sucesivamente hasta que se corrige el ejercicio dentro de la misma clase. Entonces, esto es lo que puedes hacer. 1. Dale pausa al video, copia el ejercicio en tu cuaderno y llénalo. Bien, llénalo inmediatamente para que todo esté fresquecito. O dale pausa al video, copia el ejercicio en tu cuaderno y puedes llenarlo al final de la clase. Tú eres el que sabe. Bien, entonces la cosa es que yo te explico el ejercicio, luego te doy un tiempito, no es mucho realmente porque lo que necesitas es darle pausa al video para copiar y ya cuando termines de copiar te tomas tu tiempo, le das play y sigues. Bien, entonces vamos a esto. Primer ejercicio. Make questions from these words. Haz preguntas con estas palabras. Y en el paréntesis dice, put the words in the right order. O sea, eso es lo que tienes que hacer. Vas a poner las palabras en el orden correcto. Pero eso es fácil. Bastante fácil porque, ¿qué les dije yo a ustedes? Que comenzamos con el verbo to be, el pronombre o sujeto, luego el próximo verbo en ing y el resto de la oración. Ya, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces ubiquen esas palabras y simple y llanamente hagan, las oraciones están con las palabras en un orden incorrecto y ustedes tienen que ponerlo en el orden correcto. Está sencillo porque eso es lo que hemos venido hablando desde el principio. Entonces, miren aquí.
este ejemplo que tengo para ustedes. Aquí, en la primera línea, en letras azules, está desordenado. Dice, is working Ben today? Pero más abajo, en la casilla negrita, dice, is Ben working today? Esa es la oración correcta. Y eso es lo mismo que tú tienes que hacer. So, dale pausa al video en este momento. Vas a escuchar la musiquita un rato. Escribe todo, completa tu ejercicio. Y nada, yo aquí te espero. Segundo ejercicio. Write short answers. Escribe respuestas cortas. Recordarás que las respuestas cortas son utilizando el mismo verbo auxiliar que se ha utilizado. Afirmas o niegas. Bien, entonces van a aparecer preguntas en pantalla y tú te pido por favor que respondas las preguntas dependiendo a tu situación personal. Por ejemplo, ¿Are you watching TV? No, I am not. Bueno, ahora mismo yo no estoy viendo televisión, no sé tú. Entonces, las preguntas que van a aparecer en pantalla, en caso de que alguna no la entiendas, por favor busca qué significa en el traductor. Bien, y cuando ya sepas de lo que se está hablando, sencillo, respondes con la verdad. Usando este mismo ejemplo ahora en pantalla, ¿Are you watching TV? ¿Estás tú viendo televisión? Ahora mismo, ¿tú estás viendo televisión? Tal vez no. Entonces pon, no, I am not. Pero si estás viendo televisión, pon yes, I am. Y así sucesivamente. Es decir, lees la pregunta y respondes con la verdad. Con la verdad de lo que tú estés haciendo en este momento. Recuerda que las preguntas en el presente continuo es para saber qué estás haciendo en el preciso momento del que se está hablando. Objective check. Ahora vamos a comprobar el objetivo de esta clase. Today, we aim to learn how to form and use questions in the present continuous tense. El día de hoy, mejor dicho, en esta clase, nos propusimos aprender a formar y a usar preguntas con el presente continuo. Did you achieve this objective? Dime, ¿tú lograste este objetivo? Please let me know in the comments. Por favor, cuéntamelo en los comentarios. Déjame saber si de verdad aprendiste o no a hacer preguntas en el presente continuo. Yo espero que sí. Don't forget to like, share, and subscribe to this English Lab for more lessons. Por favor, no olvides darle me gusta, compartir este video con personas que deseen aprender inglés y suscribirte al English Lab with La Yari. Por favor, es muy importante que hagas esto. In our next class, we'll discuss the present simple tense and its importance. En la próxima clase, vamos a hablar sobre el presente simple y su importancia. Please stay tuned and keep practicing. Por favor, sigue atento, mantente enganchado a este English Lab y sigue practicando. Thanks for watching. That was all for today. I'm Najari and I see you in the next lesson. Happy learning!